han escrito con fe, con fervor, porque de lo contrario no se hubieran animado a escribirlas. Vamos a orar por ellas y al final, no voy a entregarlas todavía, porque al final de la prédica yo creo que Dios va a hacer algo muy grande, muy lindo, muy importante esta mañana. ¿Me quiere usted acompañar a orar por estas necesidades? Amén. Cierre un momento sus ojos, levante sus manos y por favor, con el amor que a usted le caracteriza en el Señor, empiece a pedirle al Padre: Padre, te estamos rogando esta mañana, mi Dios, por favor, que tú atiendas las necesidades que nuestros hermanos y hermanas han escrito, Señor, en estas peticiones. Padre, te estamos intercediendo por ellos. Estamos, Señor, identificándonos con estas necesidades y pidiéndote: ten misericordia, Señor. Por favor, inclina tu corazón, Señor, para escuchar lo que te están pidiendo nuestros hermanos y hermanas, Jehová. Por favor, resuelve las necesidades espirituales, económicas, laborales, de salud, de todo tipo que hay escritas, Señor, acá. Por favor, en el nombre de Jesús, atiéndelas, resuélvelas, Jehová. En el nombre precioso de Jesús, estamos creyendo que tú vas a actuar en estas peticiones. Ahora, mi Dios, en el nombre precioso de Jesús, también te estamos pidiendo que esta mañana tú seas el que tome el control de la prédica, que tú tomes el control de las mentes de todos los que estamos en este lugar y de todos los que están viendo o escuchando este mensaje, que no es del predicador, sino es de tuyo, Señor, de tu Espíritu Santo. Señor, te estamos rogando que tú abras nuestras mentes, traiga revelación a nuestros corazones y que podamos, Señor, hacer nuestra esta palabra que tú nos vas a enviar. En el nombre precioso de Jesús, te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Muy bien, hermanos. Por favor, si trajo su Biblia, quiero que me acompañe. Vamos a ir al libro del profeta Isaías. Libro del profeta Isaías, capítulo número 53. Y vamos a leer los versículos 4 y 5. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Dice la palabra del Señor: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por esta palabra? Aleluya. Déselo con todo su corazón al Señor. Ese aplauso que sea para el Señor. Aleluya. El Señor, hermano, tiene muchas formas de hablarnos. Muchas veces nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos cuando es el Señor el que te está hablando. Hace algunos años atrás, durante un buen tiempo, cada vez que a mí me tocaba predicar, o varias veces que a mí me tocaba el privilegio de predicar,
cuando yo me ponía a platicar con mi esposa, entre la conversación que tenía con mi esposa, ahí me hablaba el Señor, me hablaba el Espíritu Santo, y a través de esa conversación me decía: sobre esto vas a predicar mañana. Y muchas veces me pasó así. Hoy nos tocaba seguir conforme al hilo del tema que hemos estado llevando. Hoy nos tocaba profundizar un poco más acerca del Espíritu Santo y cómo actúa el Espíritu Santo en su iglesia. Sin embargo, el día de ayer mi hijo menor me hace una pregunta que tiene que ver con sus estudios y me preguntaba: papá, ¿y cómo se aborda el tema de la enfermedad desde el punto de vista cristiano? Como médico, ¿cómo miras, cómo abordas el tema de la enfermedad cuando un cristiano llega y se presenta ante ti y te dice: mire, doctor, fíjese que vengo enfermo por esto y esto, pero yo creo que lo que yo tengo es un problema de espíritus o un problema de demonios? ¿Cómo haces? Y entonces le empecé a explicar. Pero en el momento que le empecé a explicar, también el Espíritu empezó adentro de mi corazón. Y cuando terminé de darle toda la explicación, me decía el Espíritu: sobre eso vas a predicar mañana. Bueno, amén, dije yo. Cambiamos de planes, Señor. Entonces, hoy vamos a predicar sobre: en sus heridas nosotros hemos sido sanados. La gran mayoría, hermanos, de los que se congregan aquí en la iglesia saben que soy médico, que soy especialista en cirugía, que tengo una maestría en administración de servicios de salud entre un currículum grande. No lo digo por vanagloria o para que ustedes digan: ala, este hermano sí está bien preparado. No, lo digo para que ustedes se den cuenta que a pesar de que uno pueda tener un conocimiento muy grande de las ciencias, y a pesar de que uno sea académicamente muy bien preparado, realmente cuando nosotros nos sumergimos en el mundo espiritual es una cosa bastante distinta, donde los títulos académicos se quedan atrasados, donde el conocimiento que uno tenga docente queda atrasado, porque es el Espíritu de Dios el que nos da en ese sentido la revelación y la ventaja cuando se trata de cuestiones de índole espiritual. Pues bien, platicando con mi hijo le contaba, y en eso el Señor fue tomando parte de lo que vamos a platicar en esta mañana. Porque fíjense, hermanos, que siendo yo médico, habiendo sido preparado en la universidad para diagnosticar y tratar enfermedades, habiendo después hecho una especialización para poder no solamente diagnosticar y tratar, sino también operar, hacer cirugías, extirpar de todo tipo de cosas, corregir todo tipo de cosas, pues obviamente mi conocimiento en ese sentido, en la parte espiritual, antes de conocer al Señor, yo me encontraba limitado a lo que en aquel tiempo era una religión en la que yo crecí y me desenvolví, donde podríamos decir que lo que yo pues conocía de Jesús, lo que yo conocía de la Biblia, era un aspecto meramente religioso, que se circunscribían al cumplimiento de ciertos ritos, de ciertas ceremonias, en especial durante cierto periodo del año que se conoce como Semana Santa. Pero fuera de eso no tenía ningún tipo de conocimiento acerca de la vida espiritual, conocimiento acerca de la vida o de la Biblia, hasta que en el año 1986 tuve un encuentro muy íntimo, muy personal, muy profundo, muy especial con Dios. Conocí a Jesucristo como Señor y Salvador, y
bueno, hubo un cambio en mi vida. Entré a experimentar lo que nunca antes había experimentado. Empecé a sentir un Jesús que era vivo, un Dios que está vivo, un Dios que escucha, un Dios que responde, un Dios que es capaz de auxiliarnos cuando nosotros lo necesitamos. Pero mi conocimiento acerca del Señor se había quedado a ese nivel. Y el Señor me fue llevando por etapas, poco a poco, a ir conociendo un poco más, y después otro poco más profundo, y después otro poco más profundo, acerca de lo que es el Evangelio, acerca de lo que es Jesucristo realmente. Que Dios, que Jesucristo no son solamente historias que están contadas en este libro. Que Jesucristo no es únicamente la parte más importante de la historia humana, sino que Jesucristo es vivo, es real y ahora mora adentro de nosotros. Y habiendo conocido al Señor, mi conocimiento médico estaba limitado a la etiología de las enfermedades con agentes biológicos como virus, bacterias, agentes ambientales, enfermedades infecciosas, enfermedades degenerativas. Sabía que podía recetar, sabía que podía curar enfermos a través de la medicina, pero un día de estos me encuentro, hermanos, ante la situación que mi esposa estaba embarazada de mi primer hijo y de repente le da una mediasis y no se le podía dar la medicina que ella necesitaba porque estaba embarazada. El médico obstetra que la miraba a ella me dice: mira, Kenneth, le vamos a dar este tratamiento, pero vos sabés que este tratamiento solo funciona en el 20%. Hay un 80% de probabilidades que no funcione, pero sabes que no le podemos dar otra cosa. Está bien, le dije yo, probemos. Y empezó a tomar el tratamiento, pero no mejoró. A mí como esposo se me partía el corazón una noche. Mi esposa con una mediasis muy marcada, hasta defecando con sangre, y estaba con dolores, con cólicos, acostada en su cama, y yo estaba sentado en una mesa leyendo la palabra, y yo me decía: Señor, mi esposa no se curó con la medicina, ¿qué puedo hacer? Y el Espíritu Santo me habla en ese momento y me recuerda lo que dice la palabra, que cuando alguien esté enfermo, que lo unjan con aceite y que será sanado. Y me dice el Espíritu Santo: mira, ¿qué tienes para allá? Yo volteo a ver y tenía mis muestras médicas. Y le digo: Señor, son muestras médicas. Sí, me dijo, pero ¿qué hay ahí? Pues son frascos con medicina. Ve y abre uno de esos frascos. Abro uno de esos frascos y me dice: ¿qué hay ahí? Pues algodón, le digo yo. Saca el algodón, me dice. Lo saco. ¿Qué tienes allá? Y alzo la vista y miro a la estufa: aceite de cocina. Y me dijo: ve, agarra de ese aceite, échaselo en el algodón y unge a tu esposa en la cabeza. Eran las 11 de la noche, hermano. Y yo en ese momento ni siquiera estaba consciente de que el Espíritu Santo me estaba hablando dentro de mí. Yo simplemente estaba siguiendo las instrucciones de lo que me venía a la mente. Agarro el algodón, le derramo un poco de aceite, me acerco a mi esposa, le unjo la frente con aceite y empiezo a orar por ella. Y hermanos, 2 horas más tarde mi esposa ya estaba durmiendo como un bebé y se le fue la mediasis. Adiós a mediasis.
Y el Señor había hecho una obra de sanidad ahí con ella. Entonces, hermano, me vine a dar cuenta de que había algo que la universidad no me había enseñado. Y era el hecho de que las enfermedades se pueden sanar no solamente con medicina, sino con el poder de Dios. Después, casi año y medio, 2 años después más o menos, mi hijo más grande tenía una hernia en el ombligo. Esa hernia tenía el tamaño de una moneda de entre 10 a 25 centavos. Yo como cirujano sabía que esa hernia se la tenía que operar, porque ya estaba muy grande para que médicamente pudiera cerrar esa hernia sola. Pero nuevamente el Señor utilizó a otra persona que estaba cercana a mí, una hermana que trabajaba con nosotros en la casa. Y me dice ella, hermano, me dijo, ¿y por qué no oramos por Samuelito? Me dice, Dios puede sanar esa hernia. Oiga, y vengo yo nuevamente con mi mente de médico y digo, con mi mente de especialista en cirugía, y digo, esa hernia no se puede cerrar, ya está muy grande, hay que operarla. Pero me dije yo, para que la hermana no se sienta bien, vamos a empezar a orar por él, hermanos. Y empecé a orar por mi hijo. ¿Y sabe qué pasó? El Señor le cerró la hernia, hermano. Y entonces Dios me dio otra lección y me dijo, no solamente operando puede sanar gente, el poder de Dios se mueve también y se pueden evitar cirugías. Estando recién graduado, esto lo voy a hacer corto porque ya se los he contado algunas veces, le he contado el testimonio de aquel varón del que me llamaron a hacerle una visita una noche. Lo llegué a visitar, estaba muy grave, estaba moribundo. Le diagnostico, le prescribo el medicamento que le tenía que prescribir. El Espíritu dentro de mí me dice, háblale de Cristo, le hablo de Cristo. Aquella persona, al final de todo, cuando ya me iba, me llama y me dice, mire doctor, yo tengo que tomar una decisión esta noche y está bien, voy a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Y cuando le digo, estaba haciendo el ejercicio de fe juntamente con él para aceptar a Cristo, se manifiesta, y era la primera vez. Yo lo había escuchado en la iglesia, había escuchado que habían espíritus inmundos que causaban enfermedades, había escuchado que habían demonios que causaban enfermedades, pero mi mente de médico me decía, bueno, debe de existir, debe de pasar, pero yo no creo que un espíritu inmundo, no creo que un demonio pueda causar fiebre, que pueda causar manifestaciones orgánicas de dolor. Pero esa noche, cuando estaba orando por aquel varón, se manifiesta un demonio. Yo no me lo esperaba, pero el Señor esa noche me dijo, ánimo, más grande es el que está dentro de ti que el que está dentro de él. Y en el nombre de Jesús peleamos la batalla de parte del Señor. Ese espíritu inmundo se fue, ese hombre fue liberado y ese hombre fue sanado esa noche. Y entonces el Señor me enseñó otra cosa más y me dijo, mira, las enfermedades no las producen solo bacterias, solo virus, solo patógenos ambientales, no es solo por regeneración del cuerpo. Y aprendí otra cosa más que no me enseñó la universidad, y es que en realidad los espíritus inmundos y los demonios sí existen y sí pueden entrar en el cuerpo. Y entonces, hermano, el Señor me fue metiendo poco a poco
en un conocimiento más allá que excedía mis capacidades como médico, mis capacidades como especialista. Y me empezó a mostrar el Espíritu Santo que había un campo más allá que lo físico, que también contaba en algunas ocasiones con un peso específico mucho más grande. Y es el mundo espiritual. Porque aunque nosotros estemos en un mundo material, este mundo material está inmerso dentro de otro mundo espiritual que no vemos, como lo vamos a ver dentro de algunos momentos. Hemos hablado varias veces, pero es importante que empiece a partir de aquí. Todo lo que les hablé anteriormente es nada más para introducir el tema. Entonces, pero es importante que partamos de este punto, y es el hecho, hermano, de que las enfermedades, usted se recuerda que cuando Dios creó a Adán, dice la palabra que lo creó a su imagen y su semejanza. Es decir, Adán era perfecto. Usted sabe, Adán no envejecía, Adán no padecía enfermedades, tenía un sistema inmunológico perfecto. Aunque hubieran bacterias, aunque hubieran virus, aunque hubieran patógenos ambientales, aunque hubiera lo que hubiera que quisiera invadir su cuerpo, el sistema inmunológico de Adán era tan exquisitamente excelente que era capaz de neutralizar cualquier ataque en contra de su cuerpo y convertirlo en nada. Él no enfermaba. Pero la palabra nos declara, hermanos, que en el momento en que Adán decidió desobedecer a la palabra de Dios, porque Dios le había dicho: Adán, de todo lo que hay aquí puedes comer, excepto de este árbol. Porque el día que comas de este árbol, ¿qué le dijo? Ciertamente morirás. Ahora, cuando Eva es engañada astutamente por la serpiente, come de aquel árbol, y Eva induce a Adán a que también coma de aquel árbol, ocurre en ese momento algo muy importante dentro de Adán. Porque, hermano, Adán, que era un ser que había sido revestido de inmortalidad porque era a imagen y semejanza de Dios, en el momento en que el pecado entra a Adán, es desposeído o es desprotegido de aquella inmortalidad, y entra en Adán la mortalidad, es decir, se convierte en un ser mortal. Cambia totalmente la fisiología de Adán, cambia totalmente la inmunología de Adán. Y dentro de todo eso, hermanos, aquel ser humano perfecto que no se enfermaba, empiezan a aparecerle enfermedades. Aquel Adán que ni catarro le daba, ahora se enferma de catarro. Ahora le puede dar una neumonía, le puede dar una bronquitis. Aquel Adán que a imagen y semejanza de Dios tenía una imagen moral exactamente como la de Dios. En el momento de que peca, se aparece Dios delante de él. ¿Y qué es lo que hace Adán? Lo primero que hace es irse a esconder. Y cuando el Señor le pregunta a Adán: Adán, ¿dónde estás? ¿Qué le contesta Adán? Le dice: Señor, oí que tú estabas en el huerto y como estaba desnudo, ¿qué dice? Tuve miedo y me escondí de ti. Ahora, Adán, miedo. ¿Y de dónde miedo Adán? Y de aquí empezamos a ver, hermano, cómo la influencia del pecado cambia totalmente todo lo que pasa en el hombre. Y las primeras enfermedades que empiezan a aparecer en el hombre son las enfermedades de tipo psicológico,
de tipo almático. Adán se llenó de miedo, se llenó de temor, se llenó de culpabilidad. Y su alma empezó a sentir angustia, estrés, cosas que no lo sentía, que no padecía Adán de eso antes. Pero a causa del pecado, eso empezó a pasar. Aquel Adán que estuvo, no sabemos porque la Biblia no nos declara cuánto tiempo fue, pero que había pasado toda una era Adán ahí en el huerto. Después de que pasó tanto tiempo y no se tiene contabilidad del tiempo que Adán empezó a pasar o pasó ahí en el huerto, en el momento en que peca, empieza la contabilidad de los años de Adán y dice, año 1, año 2, año 5, año 30, año 50, año 100. ¿Y qué iba pasando con Adán, hermano? Cuando Adán se miraba en el espejo, ¿y qué me está pasando? O cuando se miraba en el reflejo del agua, que no tenía espejo, ¿y qué me estará pasando? ¿Y esto que tengo por aquí, qué será? Era una arruga, hermano. Y cuando Eva se miraba en el espejo, y estas cosas que se me están haciendo aquí, unas bolsotas que le están haciendo los párpados. Y estas manchas que me están apareciendo en la piel. Y empezaron a aparecer las enfermedades degenerativas. Aquellas enfermedades que se producen por el desgaste del cuerpo. Pero todo eso no estaba antes. Es decir, hermanos, en otras palabras, que lo que originó el aparecimiento de las enfermedades en el hombre fue el pecado. Por eso, hermano, cuando yo escuchaba las 3 profecías que nos envió hoy el Señor, dentro de mi corazón se gozaba al escuchar esas profecías, porque el Señor me confirmaba a través de ellas que el Señor nos quiere hablar esta mañana. Ay, hermano, entonces, ¿eso quiere decir que todas las enfermedades son por pecar? No. Eso no quiere decir que todas las enfermedades sean secundarias a un pecado. Lo que esto quiere decir es que el pecado fue lo que permitió el aparecimiento de las enfermedades en el hombre. La misma palabra nos enseña, hermanos, cuando el pueblo de Israel andaba por el desierto, el mismo Señor le envió a decir al pueblo que cuando fueran a hacer sus necesidades fisiológicas, salieran fuera del campamento, que abrieran un hoyo en la tierra y que ahí enterraran sus excrementos y que después se lavaran las manos. Oiga, un Dios que estaba dando consejos de sanidad, consejos de salud pública. Ahora, ¿por qué? Porque obviamente, hermano, la mayor causa de enfermedades diarreicas son las contaminantes que tienen el círculo llamado ano, mano, boca. Es decir, que las enfermedades del ano, cuando no se lavan las manos y se llevan los alimentos a la boca, se forma un círculo, ano, mano, boca, que es lo que causa las enfermedades diarreicas. O sea, la misma palabra nos empieza a hablar de que hay enfermedades infecciosas. La misma palabra nos enseña que había por ahí un rey que le dio un cáncer en una pierna. La misma palabra nos enseña, hermanos, que había otro varón al que dice que un día por un enojo que tuvo, de repente tuvo un ataque, lo llama así en algunas versiones, pero ¿qué es lo que le pasó? Le dio un infarto y se murió. Habla de un joven que dice que ese joven era un niño, estaba en el campo ahí con su papá y de repente le dice, ay papá, me duele la cabeza mucho, y lo llevan a su casa, pero se muere. Ahí está hablando, hermanos, de probablemente se le rompió un aneurisma cerebral o una malformación arteriovenosa, comúnmente conocidas como un derrame cerebral. Bueno, y así hay muchos ejemplos en la palabra donde nosotros podemos ver que la misma palabra nos permite ver, hermanos, de que no solamente
pecado es origen de enfermedades. También hay enfermedades infecciosas, congénitas, degenerativas, etcétera. Ahora, yo quiero que me acompañe Evangelio de Juan, capítulo 9. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículos 2 y 3. Y dice la palabra: y sus discípulos le preguntaron, estaban hablando de un ciego, que él había nacido ciego. Y los discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó? Por favor, póngale atención a todo esto, porque por alguna razón el Señor nos está hablando esta mañana acerca de esto. Le dice: Señor, ¿quién pecó para que éste naciera ciego? ¿Pecó este o sus padres? Y Jesús le respondió: ni este pecó, ni sus padres pecaron, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, ¿por qué es esto importante, hermano? Porque el concepto de que las enfermedades son causa-efecto por el pecado no es nuevo. Este concepto viene de miles de años atrás. Es un concepto judío cristiano que viene de hace mucho tiempo atrás. Pero tal y como el Señor le decía a sus discípulos, no todas las enfermedades son por pecado. Este ejemplo es bien importante, hermano, porque todos los judíos decían: el fulanito, saber ni qué pecadorazos eran los papás para que naciera en pecado. Después, mucho tiempo después, a alguien se le ocurrió y dijo: pero ¿será que los papás pecaron? Porque los papás se miran que son correctos, se mira que dan sus diezmos, se mira que cumplen con las fiestas, se miran personas correctas. ¿No será que este pecó? ¿Y dónde había pecado ese ciego si no había nacido? Pero tenían la duda. Y cuando le preguntan al Señor, le dicen: no, señores, no, aquí esa enfermedad no es por pecado. Esa enfermedad es para que se manifieste la gloria del Dios eterno. Entonces, hermano, algunas enfermedades nosotros tenemos simplemente que dejar de buscarle una explicación teológica, y eso sí, darnos cuenta que una enfermedad es una oportunidad en la que probablemente Dios quiere manifestar su gloria a la persona o a las personas que están alrededor de ella. Bueno, hermano, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Las enfermedades tienen relación con el pecado, sí o no? Sí, en ciertas circunstancias. Bueno, miremos pues qué circunstancias. Hay tres posibles consecuencias del pecado cuando estamos hablando de enfermedades. La primera es que el pecado puede causar enfermedades corporales como resultado natural de la práctica de ese pecado. Acompáñeme. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Primera de Corintios 3, 16 y 17. Dice la palabra: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? A ver, ¿quiénes de aquí son templos del Espíritu Santo? ¿Y quién habita en nosotros? ¿Ah? ¿Está seguro que el Espíritu Santo habita en usted? ¿Está seguro que Cristo habita en usted? ¿Le puede dar un gloria a Dios con todas sus fuerzas?
Aleluya. Entonces dice la palabra: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Ahora, oiga esto. Si alguno destruye el templo de Dios, ¿qué dice la palabra? Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Puede levantar su mano derecha y puede confesar: yo soy templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo tenemos que cuidar este cuerpo, porque este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no cuido este templo? ¿Qué pasa cuando yo lo descuido? ¿Qué pasa cuando yo le hago daño a este templo? Veamos ejemplos, hermanos. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una persona es alcohólica? El alcohol, hermanos, es una sustancia que le produce daños irreversibles al hígado. Una persona que está ingiriendo alcohol con mucha frecuencia va a terminar tarde o temprano con una cirrosis. Ahora, alguien podrá decir: saber qué espíritu inmundo ahí le produjo una cirrosis. No. Eso fue consecuencia del alcohol que estuvo tomando durante mucho tiempo. Ahí no hay que demonios, no hay que espíritus inmundos. Es la consecuencia natural del pecado. ¿Qué pasa cuando una persona fuma? Pues que esos pulmones van a sufrir. Pueden tener enfisema, pueden tener una bronquitis crónica, pueden tener un cáncer de pulmón, un cáncer de garganta. Las mujeres hasta cáncer de ovario, en los hombres hasta cáncer de próstata, asociado al tabaco. Y ahí no estamos hablando de ningún espíritu inmundo, no estamos hablando de ningún demonio. Es como consecuencia del pecado por estar destruyendo él mismo el templo del Espíritu Santo. ¿Qué pasa con aquellos drogadictos? Aquellos que se inyectan. Tarde o temprano, hermanos, van a tener enfermedades infecciosas, hepatitis C, VIH, pueden llegar a tener endocarditis bacteriana y tantas otras cosas más. Cosas que finalmente lo llevarán a la muerte. Es que saber qué espíritu inmundo lo estuvo. No, hermano, no confundamos las cosas. Eso es simple y sencillamente consecuencia de la vida pecaminosa que ha llevado. ¿Qué pasa con aquel que es adúltero? Con aquel que es fornicario, con aquel que o aquella que tiene promiscuidad sexual. Pues que tarde o temprano va a tener una enfermedad de transmisión sexual: sífilis, gonorrea, chancro, chancroide o hasta el VIH. Y hablando de VIH, recuérdense, tengan mucho cuidado, porque Suchitepeque se alterna con Escuintla. Un año Suchitepeque está en el segundo lugar a nivel nacional de VIH, otro año baja al tercer lugar y Escuintla sube al segundo, y así se han estado durante algún tiempo. Pues Suchitepeque es uno de los 3 departamentos con más VIH en el país. ¿El VIH es consecuencia de un demonio? No, hermano. Es un virus que fue transmitido por haber estado en pecado y haber estado teniendo relaciones sexuales cuando no tenía, o con quien no tenía que tener. Así de sencillo. No le andemos buscando micos aparejados, hermano. Acompáñeme a Deuteronomio capítulo 28, versículo 15. Dice la palabra: pero sucederá
que si no obedeces al Señor tu Dios, guardando todos sus mandamientos y estatutos que te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Ahora, yo quiero que vayamos a ver algunas de esas maldiciones. Saltemos al versículo 21 y 22. Y dice la palabra: el Señor hará que la peste se te pegue hasta que te haya consumido de sobre la tierra a donde vas a entrar para poseerla. Oiga, verso 22. Te herirá el Señor de tisis. Tisis le llamaban antes a lo que ahora se conoce como tuberculosis, de fiebre, de inflamación y de gran ardor, con la espada, con tizón y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. O sea, es decir, hermano, que hay enfermedades corporales que están ahí porque nosotros se lo permitimos, porque nosotros con la práctica del pecado permitimos que entraran a nuestro cuerpo, y por eso están ahí. Y algunas de ellas tienen consecuencias que ya no se pueden eliminar. A ver, ¿cuántos de los que están aquí todavía creen que son templo del Espíritu Santo? Déjeme levantar su mano derecha. Confesemos: voy a cuidar mi templo, no lo voy a profanar. Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. ¿Usted está de acuerdo con eso? Muy bien. Ahora miremos las enfermedades y el pecado, pero como consecuencias morales. Recuérdense que el hombre, como imagen y semejanza de Dios, tiene una imagen moral de Dios. Es decir, también tiene inteligencia como Dios. ¿Sabe una cosa, hermano? Nosotros somos inteligentes porque es parte de lo que nos quedó todavía como imagen de Dios. Yo pensé que usted iba a decir gloria a Dios, hermano. Porque, hermano, si no, no se hubiera desarrollado la ciencia, la tecnología y todo lo que tenemos hoy si no fuéramos inteligentes. Pero esa inteligencia es un remanente de la imagen de Dios que nosotros tenemos. Pero no es solamente la inteligencia, también los principios, los valores, la santidad, el amor, y hay muchas cosas morales que todavía guardamos como imagen de Dios. Ahora, cuando el pecado entra a la vida de una persona, hermanos, sucede que en la vida de esa persona, dentro del aspecto moral que tiene, como sabe que ha pecado, como sabe que ha hecho algo malo, como sabe que ha desagradado a Dios, en el interior de su corazón lo sabe perfectamente. ¿Qué es lo que empieza a pasar con esa persona? Empieza a tener sentimientos de culpabilidad. Y cuando empieza a tener sentimientos de culpabilidad es cuando empieza con aquello que, mejor no voy a la iglesia porque es que hoy me siento muy cansado. Pero ¿por qué es que no quiere ir a la iglesia? No es realmente porque está muy cansado, es porque se siente culpable, al igual que como pasó con Adán, y mejor prefiere esconderse detrás de cualquier pretexto. Empieza con sentimientos de culpabilidad, empieza con angustia. Mira, hermanos, alguien que nunca había pecado, un varón que nunca había pecado y que de repente va a un prostíbulo o va con alguna prostituta y tiene relaciones con ella, después al nomás tener relaciones con ella,
empieza con el sentimiento de culpabilidad y peor si me pegó el SIDA, y peor si tenía esto, y peor que tenía el otro. ¿Qué empieza? Con angustia, con temores. Es parte del problema moral que trae el pecado, esas enfermedades, la depresión, el aislamiento. Acompáñeme al Salmo 102. Salmo 102, versículos 4 al 7. Oiga esto. Mi corazón ha sido herido como la hierba y se ha secado, y hasta se me olvidó de comer mi pan. ¿A quién le recuerda a usted eso, hermano? ¿Cuántas personas de los que estamos en esta mañana acá, cuando están ante una situación de estrés, hasta el hambre se les va? A la mayoría le pasa así, hasta se le va el hambre. Verso 5. A causa de la intensidad de mi gemido, mis huesos se pegan a la piel. Verso 6. Me parezco al pelícano del desierto, como el búho de las soledades he llegado a ser. Verso 7. No puedo dormir, soy cual pájaro solitario sobre un tejado. Mire cómo describe de bien el salmista, hermano, un episodio depresivo. ¿Cuántas personas después de haber entrado en pecado, o mejor dicho, después de haber practicado el pecado, no han entrado en depresión? ¿Cuántas estarán el día de hoy en depresión? La depresión tiene varios grados, como usted lo pudo ver ahí. La depresión empieza con que se le vaya el hambre, ya no tiene ganas de comer, con que se le va el sueño, ya no quiere dormir, con que se empieza a aislar como el búho en los tejados, ya no quiere ni hablar con la gente, ya no quiere bañarse, ya no quiere cambiarse, anda todo barbudo, anda toda fachuda. Todos esos son síntomas externos de depresión. Ahora, ¿pero por qué? Porque esa enfermedad es una manifestación moral del pecado. O sea, ya lo vimos, pueden haber manifestaciones corporales, pueden haber manifestaciones morales y también pueden haber consecuencias espirituales. Porque el pecado, hermanos, es una puerta abierta para que entes espirituales de maldad puedan causar daño corporal o mental a la persona pecadora. Por ejemplo, usted cuando lee en la palabra, lee que Jesús, en una gran cantidad de veces, cuando Jesús sanaba a alguien, ¿qué era lo primero que le decía? Ánimo. ¿Qué le decía? Tu fe te ha salvado. O sea que Jesús, hermanos, Él no entraba por la enfermedad. ¿Por dónde entraba Él primero? Por el pecado, por la salvación. Porque para Dios es más importante que te salves y no que te sanes. Porque ¿qué te sirve sano ir al infierno? Mejor, aunque te mueras enfermo, pero que te vayas para el cielo. Amén. Usted se recuerda a Saúl, ¿verdad? Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Dice, el espíritu del Señor se apartó de Saúl y un espíritu malo de parte del Señor le
Mire qué pasó con ese Saúl. A causa de su pecado, a causa de su iniquidad, a causa de su desobediencia, el Espíritu de Dios se apartó de él, y entonces ese vacío fue aprovechado por otro espíritu que ya no era de Dios, y era un espíritu malo. En otras palabras, era un demonio. Y ese demonio venía y atormentaba a Saúl. O sea, que también las enfermedades, como consecuencia del pecado, pueden estar presentes como problemas espirituales. Ahora, hermano, pero usted dijo que no todas las enfermedades son provocadas por el pecado. Amén. Platiquemos un poco de eso, de las enfermedades como parte de un contexto espiritual no asociado al pecado. Acompáñeme al libro de Job, capítulo 2, y vamos a leer los versículos 5 al 8. Job, capítulo 2, versículos 5 al 8. Dice la palabra: sin embargo, ¿se recuerda usted? Hagamos un pequeño contexto antes. ¿Se recuerda usted que Satanás, en una plática que se coló por ahí, tuvo una plática con el Señor, y el diablo le decía al Señor que aquel siervo Job, de quien Dios tenía buen testimonio, el diablo le decía: ni modo, ¿cómo no quieres que te quiera Job? ¿Cómo no quieres que te ame Job? Si mira cómo lo tiene de próspero, mira todas las fincas que tiene, mira los hijos e hijas que tiene, mira cuántas cabezas de ganado. Ni modo, como para que Job no te haga ofrendas, como que para que Job no te alabe. Pero quítale todo eso y vas a ver si Job te sigue alabando, si Job te sigue amando. Y entonces Dios le dio permiso al diablo para que empezara a causar pérdidas dentro de Job. Primero le quitó sus bienes, a sus hijos, cuando ya le había quitado todo y Job seguía siendo fiel a Dios. Viene el diablo y entonces entra a la parte corporal de Job, y es donde nos vamos a centrar. Entonces, sin embargo, le dice el diablo al Señor: extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no te maldice en tu misma cara. Mire qué tremendo es el diablo, ¿verdad? Y el Señor le dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Yo quiero que por favor le ponga usted atención a eso, porque el diablo no podía tocar la vida de Job, tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar la vida de Job. Y el Señor le dio permiso para que tocara su cuerpo, mas no le dio permiso para que tocara su vida. Eso guárdelo porque le va a servir. Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie hasta la coronilla. Y Job tomó un tiesto para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Y usted sabe el resto de la historia de Job, que a pesar de eso, Job siguió siendo fiel a Dios. Job siguió amando a Dios. Pero ¿a qué lo quiero llevar yo aquí, hermano? Esa enfermedad que le vino a Job no fue porque Job hubiera pecado. Esa enfermedad que le vino a Job no fue porque Job no fuera fiel a Dios. No fue por algo que hubiera hecho Job. Hay algunas veces, hermanos, que las enfermedades que afectan al cristiano están dentro de un contexto de una batalla espiritual. Aquí, hermanos, el pobre Job no tenía nada que ver.
Pero el diablo estaba librando una batalla espiritual en contra del Señor. Y por favor, póngale atención a esto. Porque esa batalla espiritual tenía un campo de batalla. ¿Y cuál era el campo de batalla? Era el cuerpo de Job. Y ahí estaba con llagas malignas. Ahí estaba el pobre Job, hermanos, de que no paraba de rascarse. Pero seguía siendo fiel a Dios y seguía amando a Dios. Oiga, y todos sus demás, hasta sus amigos, le decían: Job, de plano pecaste y por eso estás así. Y Job se defendía y le decía: yo no he pecado. Lo primero que tienes que hacer, hermano, cuando te enfermas, sí, examínate, examina tus caminos. Y si tú, al examinarte en tus caminos, sabes que estás recto delante del Señor, entonces pon bien atentas tus parabólicas espirituales, porque lo más seguro es que hay una batalla espiritual que se está librando, donde tu cuerpo es el campo de batalla. Ahora, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Porque mire, tremendo ese diablo, ¿verdad? Le dice el Señor: quítale sus hijos, ya vas a ver si no blasfema de ti. Le quitaron los hijos sin nada. Quítale sus bienes, quítale sus fincas, quítale sus ganados, vas a ver si no blasfema de ti. Se lo quitó y nada pasó. Enférmalo, vas a ver si no hasta te maldice. Mire qué tremendo es el diablo, ¿verdad? Y el diablo enfermó el cuerpo de Job, pero aún así Job se mantuvo fiel a Dios. ¿Qué es lo que te estoy queriendo decir, hermano? Cuando tú estás enfermo, tú te examinas, tú estás recto delante de Dios, es porque hay una batalla que se está librando donde tú tienes que tomar una posición. Porque mira, el diablo quería que Job tomara posición a favor de él. ¿Y cómo? Renegando de Dios, reclamándole a Dios, maldiciendo a Dios. Job tuvo que decidir: a ver qué hago. Mire qué tremendo lo que le voy a decir. Hasta la esposa de Job le dijo: Job, y todavía seguir recto delante de Dios, mejor maldice a Dios y muérete. Mira, qué tremendo. Pero Job permaneció fiel a Dios. Ahora, ¿qué vas a hacer tú? Porque cuando tú te enfermas y lo primero que empiezas a hacer es reclamarle a Dios, ten cuidado. Porque ese es precisamente el objetivo del diablo: que tú le reclames a Dios, que tú te pelees con Dios. Hay enfermedades que, como ya dijimos, la de ese ciego, que fue para manifestar la gloria de Dios. Pero hay otras. 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9. Dice Pablo: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me bofetee para que no me enaltezca. Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Hay otra razón que no tiene relación con el pecado por la que tú te puedes enfermar, y es cuando Dios quiere que tú tampoco te tuerzas. Porque mire qué tremendo con Pablo, ¿verdad? Cuando Pablo escribe, oiga, yo creo que el Señor, cuando vio que Pablo escribió eso, como que el Señor dijo: no vamos a dejar que Pablo se me ponga muy infladito, ¿verdad?
Pablo puso que él era el perito arquitecto de la iglesia. Cuando Pablo escribió eso, hermano, quiere decir que el concepto que tenía Pablo de sí mismo ya empezaba a irse para arriba, ¿verdad? Entonces viene el Señor y dice: no voy a dejar que éste se llene de orgullo, porque ¿cuál fue el pecado que se trajo al diablo al plato, hermanos? El orgullo. Y entonces el Señor viene y le dice a Pablo: Pablo, ¿sabes qué? Y esa enfermedad, según los teólogos, dice que Pablo padecía de los ojos, tenía una enfermedad oftalmológica. Esa enfermedad, le dijo el Señor a Pablo, es para que no te me pongas muy orgulloso, Pablo. Porque, hermano, Pablo había sido llevado al tercer cielo. Le habían dado revelaciones tan tremendas que hasta le prohibieron que las diera a conocer, como para que Pablo no se sintiera tan importante, ¿verdad? Entonces, a veces, hermanos, hay enfermedades que nos vienen a nosotros para que mantengamos el enfoque espiritual. Hay personas, hermanos, que a veces están desviando del Señor, y entonces viene alguna enfermedad que van con un doctor, no lo puede curar, van con otro doctor y no le pueden diagnosticar, no le pueden dar tratamiento. ¿Qué es lo que está pasando? Que a través de esa enfermedad, porque al final lo único que le queda es regresar con Dios a pedir que el Señor lo sane. ¿Por qué? Porque Dios quiere que se mantenga enfocado espiritualmente. Y esto es tremendo. Hay enfermedades, hermanos, que el Señor deja, que no solo no las quita como a Pablo, sino que además lo llevan hasta la muerte. Ahí estaba Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Cuando Eliseo se enfermó con la enfermedad de la cual había de morir, oiga, Jehová, rey de Israel, descendió a él, lloró sobre su rostro y le dijo: Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Ahí ocurre una narración que para el objeto de la prédica de hoy no nos interesa. Saltémonos al verso 20 y dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Ahora, ¿quién fue Eliseo, hermano? Eliseo fue un gran profeta, el sucesor de Elías. Incluso como Eliseo le pidió a Elías que una doble porción de su espíritu cayera sobre él. Incluso cuando usted lee en la palabra, hay casi el doble de los milagros que hizo Eliseo con relación a Elías. Para que mire la importancia de aquel ministro. Y sin embargo enfermó, y esa enfermedad lo condujo a la muerte. ¿Por qué? ¿Y no era un siervo de Dios, pues? ¿Y no era un gran siervo de Dios, pues? Sí, hermanos, pero a veces el Señor prefiere llevarse a sus hijos cuando están consagrados, cuando están santos, cuando están bien arreglados con Él, antes de que se tuerzan. Mira, hermano, había un rey, usted lo conoce, ¿verdad? Había un rey que el Señor le mandó un profeta y le dijo: mira, rey, dice el Señor que arregles tus cosas, porque te va a llevar con Él. Y dice que vino el rey, hermanos, y se voltea, se pone a llorar. Oh, Señor, yo he sido recto delante de ti y tú me quieres llevar. No, Señor. Y viene el Señor y dice que cuando el profeta ya iba para afuera, le habla el Señor y le dice al profeta: ¿sabes qué? Regrésate y ve y dile que lo voy a sanar y le voy a dar 15 años más de vida. Cuando le contaron eso al rey, hermano, se empezó a brincar, a danzar. ¡Ay, gloria a Dios, gloria a Dios! ¿Qué?
Pero ¿qué pasó, hermano? Que en el transcurso de esos 15 años ya no fue tan recto con Dios como lo había sido antes. Permitió incluso el orgullo, hizo que él le mostrara a los que habían llegado de Babilonia: mira, si yo aquí, no por gusto, soy el sucesor de Salomón. Mira, entra, le dijo, mira, el templo todo revestido de oro. Mira estos escudos de este tamaño, ¿verdad? De oro puro. Mira estas columnas revestidas. Y hermano, y se empezó a pavonear. ¿Y qué pasó como consecuencia de eso? Que le despertó a Nabucodonosor el deseo de llegar a tener todo ese oro que ese rey tenía ahí. Y fue su perdición. Más le hubiera convenido a ese rey que el Señor se lo hubiera llevado cuando se lo quería llevar. Por eso, hermano, la misma palabra del Señor te enseña en Eclesiastés 7:15, cuando te dice: hay justos que por su justicia les son acortados los días, y hay impíos que por su impiedad los días les son alargados. Ahí tiene usted el mensaje. Hay personas que cuando están bien bonitas delante del Señor, ¡plum!, mejor se los lleva el Señor ahí. Y hay gente que dice: ¡ala, esa fulana, ese fulano! Por eso dice el dicho: hierba mala nunca muere. No, pero ¿qué es lo que pasa? Que Dios les está dando tiempo para que se arrepientan. Ahí me contaron un testimonio, voy a terminar. Me contaron un testimonio hace poco que me dejó sorprendido, ¿verdad? De unos hermanos. Uno se había ido a Estados Unidos, tenía como 20 años de estar allá. Ahí había andado en la perdición, etcétera, etcétera. Su hermana se quedó en Guatemala, aquí ella conoció el Evangelio. Su hermana vino y se enfermó de cáncer estando aquí en Guate. Eran muy unidos. El varón se vino de Estados Unidos, vino aquí y conoció al Señor. A causa de la enfermedad de la hermana, conoció al Señor. Y dice que poco tiempo tenía de haber conocido al Señor cuando en un accidente, plum, se murió y se lo llevó el Señor. Pero ya se le llevó convertido. Mire qué tremendo, ¿verdad? Me imagino que el Señor ha de dicho: después de que la hermana se muera o la sane, no sé qué pasó al fin con ella, se me va a desviar, mejor me lo llevo ahorita que se acaba de convertir. Y se lo llevó, hermano. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer con respecto a las enfermedades? La palabra nos enseña, hermanos, que Cristo Jesús, Él dice la palabra que Él anduvo sanando a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera la palabra del profeta Isaías que leímos, donde dice que Él llevó todas nuestras flaquezas y nuestras enfermedades. Ahora, el Señor Jesús nos dijo también, Marcos capítulo 16, nos dijo que y estas señales seguirán a los que creen. A ver, ¿cuántos de aquí creen? Entonces estas señales son para nosotros. Y dijo que impondríamos manos y ¿qué? Y sanarían enfermos. A ver, ¿quiénes tienen manos? A ver, levante las manos el que trajo manos. Levante sus manos. Por favor, confiese, estas manos sanarán enfermos. Uy, hermano, yo no sé, pero yo estoy sintiendo una cosa tremenda aquí en mi mano ahorita, ¿viste? Hay presencia de Dios en este lugar, hermano. Hermanos, hoy día estamos ante una situación en la cual estamos llegando a tiempos difíciles y tiempos decisivos.
La palabra del Señor te dice que tú eres embajador de Cristo. Y tú que has creído en Él, tú tienes ahora la responsabilidad de no solamente llevar el evangelio a toda criatura. Tú tienes la representatividad de Cristo, y así como Cristo imponía manos y sanaba enfermos, tú puedes imponer manos y puedes sanar enfermos. Y con esto termino. Y no permitas, varón de Dios, no permitas, mujer de Dios, que las falsas sanidades traten de opacar las sanidades verdaderas de parte de Dios. Porque dice la palabra, se levantarán falsos cristos y se levantarán falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, a los escogidos. Por eso ten cuidado tú también de la doctrina y de la palabra que el Señor te ha dado. No te vayas a meter a otro lugar que tú no conoces, porque tristemente hay cristianos que se dicen cristianos y se están llegando a meter a esos centros espirituales. ¿En qué Cristo creen entonces? ¿Dónde están los cimientos de su fe? Mateo 7:22 dice: muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y no en tu nombre profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí los que practicáis la iniquidad. Hermano, la palabra nos enseña que en estos postreros días Satanás incluso se iba a vestir como ángel de luz. Hay representantes del diablo que se visten como ángel de luz. Y conforme la actividad de Satanás, con poderes falsos, con señales y poderes mentirosos, dice la palabra, incluso harán sanidades. Pero para engañar a la gente, para que se desvíe y le crea a los falsos testimonios. Por eso es necesario que tú también, como templo del Espíritu Santo, estés lleno del Espíritu Santo, atento a la voz del Espíritu Santo, para que no te dejes engañar por falsas señales, por falsos milagros, por falsas sanidades. Y que tú puedas decirle a aquellas personas: voy a ir con el hermano fulano allá al centro, el hermano fulano. En primer lugar, no son hermanos, porque no son verdaderos hijos de Dios. Pero como se disfrazan de ángel de luz, con solo ponerle hermano ahí o hermana ahí, muchos caen en esa trampa. Así es que ten cuidado. Ahora, yo no sé qué es lo que ha sucedido en tu vida. ¿Cómo estás en este momento en tu vida? Cuando el hermano Daniel ministraba con aquel canto, los muros caerán. Y cuando cantaba, los problemas caerán. ¿Sabes una cosa? Caerán porque el poder de Dios está en tu vida. Porque el que tiene el poder de Dios se llama Jesucristo y está morando en tu corazón. Si tú lo crees, ponte de pie.
Por favor, quiero que si vas a hacer algo, que lo hagas porque el Espíritu de Dios te ama. Pero yo quiero pedirte algo esta mañana. Yo no sé por qué razón el Señor quiso ministrar en este día esta palabra, pero sí sé una cosa: aún es tiempo de salvar a los oprimidos. Aún es tiempo de vendar a los quebrantados de corazón. Aún es tiempo de sanidades, porque aún es el tiempo del año favorable del Señor. Si tú tienes alguna enfermedad, algún problema en tu vida que hasta este momento ha sido difícil de combatir, he aquí que el Señor te dice: esta mañana yo me levanto y voy a pelear por ti esta batalla, te dice el Señor. Esta mañana es mañana que el Señor puede hacer sanidades. Esta mañana es mañana que el Señor puede hacer milagros. Todo aquel que esté necesitado de una obra maravillosa del Señor, ya sea por enfermedades, ya sea por problemas, sea por lo que sea, yo te invito a que te portes valiente y que vengas acá. Y vamos en el nombre de Jesús a pelear esa batalla. Oh, anema que narrabasai, quitaramashito recabasanda, urraquima sanda rabasai, que arabasira que bashenda rabasaya. Hace mucho tiempo atrás el Señor mi Dios me dijo, me enseñó que había algo más que virus, que había algo más que bacterias, que había algo más que degeneración celular, que había algo más que medicina, que había algo más que cirugía, y eso se llama el poder de Dios. Aleluya. Yo no sé si tú estás sintiendo, pero hay una presencia preciosa del Espíritu Santo. Hermano, hasta se siente. Hasta los pelos se ponen de punta en este momento, porque se siente la unción del Santo, se siente la presencia de Dios. A ver, esta mañana es mañana. Esta mañana es mañana. Levanta tu voz, por favor. Levanta tu voz. Levanta tu voz. Es tiempo de clamar. Es tiempo de pedir. Es tiempo de pedir la ayuda del cielo. Abre tu boca, por favor. Empieza a pelear la batalla tú. Ya van a llegar contigo las hermanas y hermanas que van a llegar a ayudarte a pelear esa batalla. Pero empieza tú. Empieza tú. Por favor, siervos y siervas del Señor, ayúdenos, pase ahí a orar. Crea, usted tiene la unción del Santo. Usted tiene la unción del Santo, hermano. Usted tiene la unción del Santo, hermana. Imponga manos, imponga manos. Sí, yo soy Jehová,
tu sanador. Yo soy, Señor, tu sanador. Mi palabra sané tu mal. Yo soy Jehová, tu sanador. Tú eres, Señor, tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres, Señor, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi sanador. Hay unción, hay unción. Señor, mi sanador. Créale al Señor, créale al Señor. Hay unción de parte de Dios. Enviaste y me sanó. Hay presencia de Dios. Hay liberación. Hay liberación de parte de Dios. Hay liberación de parte de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Hermano y hermana, es momento de creerle a la palabra. Aquí están sucediendo cosas grandes en este momento. Aquí están sucediendo liberaciones en este momento. Están sucediendo sanidades en este momento. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Te vas a quedar al margen o vas a participar? ¿Te vas a quedar al margen o vas a experimentar la gloria de Dios? Esfuérzate y sé valiente. No temas ni tengas miedo, porque Jehová tu Dios está contigo en este momento. Él es el que te esfuerza. Él es el que te sostiene. Él es el que te dará la victoria. Porque Él prometió estar contigo hasta el fin del mundo. Ejerce la fe, varón de Dios. Ejerce la fe, varón de Dios. Cree en el nombre de Jesús. Padre de misericordia, nuevamente yo te pongo delante de ti estas peticiones, Jehová. Nuevamente pongo delante de ti estas peticiones. Y ahora te pongo las peticiones de todos tus siervos, de todas tus siervas que están aquí adelante. Dios mío, yo sé que tú no permitirás que tus hijas y tus hijos regresen avergonzados. No lo permitirás, Señor. Yo sé que tú harás una obra hoy aquí, porque tú prometiste estar con nosotros, porque tú estás con nosotros hoy, Señor. En el nombre de Jesús, que tu gloria, Señor, que tu gloria se mueva. Que sea tu gloria la que se mueva, Señor. Que sea tu gloria la que se mueva. Sanador, tú eres, Señor, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó.
Tú eres Jehová, mi sanador. Tú eres Jehová, mi redentor. Tú eres Jehová, mi redentor, mi redentor. Tú eres Señor, mi redentor. Tu palabra enviaste y me salvó. Tú eres Jehová, mi redentor, mi redentor. Tú eres Jehová, mi sanador, mi sanador. Gloria sea hecha, Tú eres Señor, mi sanador. Tu palabra enviaste y me sanó. Tú eres Jehová, mi sanador. Escucha, iglesia, lo que el Señor te quiere decir en este momento. Cierra tus ojos. El Señor ponía en mi corazón para poder proclamar una palabra poderosa para el ministro de este lugar, que es el pastor, y asimismo dice el Señor también para su pueblo. Extiende tus manos, y el Señor dice: yo unjo tus manos con poder, para que tú impongas tus manos sobre el enfermo, y a la hora de orar que sucedan las señales, los prodigios, los portentos, porque yo puedo en ti hacer una obra diferente, porque yo soy el poder. Y en esta hora te pido: impón tus manos en el enfermo y éste sanará, porque yo estoy contigo, dice el Señor. Ahí donde usted está, por favor, voltéese, no regrese a su lugar. Y usted que está en su lugar, voltéese con la persona que tenga a su lado. Por favor, voltéese hacia la persona que tiene a su lado. Impóngale manos en su cabeza y pónganse manos unos a otros. Y oren en este momento uno por otro. Bendígalo, bendígala, bendígalo en el nombre de Jesús. Bendígalo en el nombre de Jesús. Bendígala. Declare bendición, declare liberación de parte de Dios para esa vida. Declare liberación para esa vida. Declare bendición para esa vida. Dios, todo es posible. Declare liberación para esa vida. Que cree por las montañas, por la fe, se moverá por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Por las montañas, por la fe, se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios. Todo es posible al que cree. Por las montañas, por la fe, se moverán por su poder. Vamos a declararlo. Nada es difícil para Dios. Un poquito más, por favor. Solo un poquito más. Bendígalo. Bendígalo. Hágalo
Déjalo sentir ese amor de parte de Dios. Por la que Él sepa fe, y que ella sepa que no están solos, moverá que tú estás por con Él, su que Él está contigo poder. y que Dios está con nosotros. se moverá Te agradecemos, Jehová, por su te agradecemos en el nombre de Jesús, porque tú eres Dios bueno, eres Dios de misericordia. Te has manifestado hoy, Señor, con amor, con poder, y declaramos que en esta mañana ya hay muchas sanidades. Declaramos que en esta mañana ya hay liberaciones. Declaramos en esta mañana que hay victoria en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Aleluya, vamos a decirle, nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Nada es difícil para Dios, todo es posible al que cree. Hoy las montañas por la fe se moverán por su poder. Las montañas. Por favor, no pierda este momento precioso. Ahí con sus ojos cerrados, por favor, levante sus manos al cielo. La palabra que dio el hermano Raúl, quiero compartirle que estábamos en el tiempo de la adoración, cuando el Señor le mostró una visión y le dijo que me hablara, y me llevó a la parte de mi oficina y declaró la palabra que declaró públicamente. ¿Por qué hablo? Porque muchas veces nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Lo que usted ha vivido hoy no es una emoción. Lo que usted ha experimentado hoy no es producto de planes del hombre, porque el hermano desconocía totalmente lo que iba a predicar el hermano Kenneth. Aún mismo yo no sabía lo que iba a predicar el siervo, pero el Dios que conoce todo y el Espíritu que nos da a conocer lo que ha de venir, habló y nos preparó. Y yo declaro que lo que usted hizo hoy de levantar sus manos, por favor levante sus manos, ya lo hizo una vez. Esto no es emoción, sino el mismo Espíritu Santo le debe dar convicción a su espíritu, que le ha placido al Señor decirle: por cuanto has creído, estas señales te acompañarán. Impondrás tus manos en los enfermos y estos serán sanados. Y cuando sean llamados los ancianos de la iglesia para orar por un enfermo, úngalo con aceite, y la oración eficaz del justo, que puede mucho, lo sanará. Por eso, ahí en su corazón grábeselo: el que ha hecho todo aquí es el Señor, y le ha habilitado para que en usted se cumpla esta palabra. Levantamos un canto al Señor. Nada es difícil para Dios, todo es posible
montañas por la fe se moverán por su poder. Hoy las montañas por la fe. Saluda a su hermano que tiene a la par. Se moverá y bendígalo en esta tarde. Poder. Y así vamos a quedar terminando este tiempo, hermanos. Bendiciendo al hermano que tienes a la par. Se moverá por su La Gran Comisión, un programa donde encontrarás la poderosa palabra de Dios. Puede levantar su mano y diga: yo tengo el privilegio de tener el ADN del Señor. La Gran Comisión, es un programa para edificación, restauración y salvación. La Gran Comisión es presentado por Iglesia Cristiana Genezaret.